En lo que el coro entra, vayan abriendo sus Biblias en Daniel. El capítulo 3, y manténganlo ahí abierto, va a ser nuestro texto para el mensaje. Daniel capítulo 3. Vamos a dar un minuto por lo menos para permitir que el coro entre y se integre. Daniel capítulo 3. Vayamos al Señor en oración, hermanos. A través de himnos y cantos te hemos alabado. A través de oraciones hemos, Señor, expuesto nuestra fe, nuestra dependencia en ti, para el pronto auxilio en nuestras tribulaciones. Pero ahora, Señor, nuestras almas también tienen grandes necesidades espirituales que solo tú aquí, Espíritu Santo, puedes mitigar. Ayúdanos con tu palabra, Señor, que toque todos nuestros corazones. Pon tú el querer como el hacer en ellos. En Jesucristo oramos. Amén. Usted sabía que un buen cristiano es un bebedor de té. Y usted dirá, pero ¿por qué? ¿Por qué será que un buen cristiano es un bebedor de té? Bueno, por lo que se dice comúnmente, prepárate que Cristo viene pronto. Usted sabe que la fe es precisamente como una bolsita de té. Si la fe es como una bolsita de té, nunca sabes lo que va a salir hasta que no se mete en agua bien caliente. Así es la fe. No sé si usted escuchó el caso de Anthony Henderson. Anthony Henderson es un niñito que de repente se hizo famoso. Algo sucedió en su vida el lunes 11 de marzo del 1991. Este niñito hizo que el presidente de los Estados Unidos se tuviera que identificar. Como usted lo escucha, el presidente George Bush, él visitó la escuela donde asistía Anthony. Y en cierto momento el presidente se sentó al lado de este niño a leer un libro. Y de pronto el niño le preguntó, ¿es usted realmente el presidente? Y esto dejó asombrado a Bush. Él le dijo, claro que sí. ¿No sabías? O sea, ¿crees que yo me estoy haciendo pasar por el presidente? A ver, ¿cómo puedo probártelo? Y empezó el presidente a sacar sus documentos. Le mostró una licencia de manejar, una tarjeta de crédito, una fotografía, los nietos que tenía en la billetera, o sea, las fotos de los nietos. Le dijo, ya no tengo más nada, no tengo otra cosa que el carro negro que me está esperando allá afuera. Entonces le dijo, pero si quieres, te puedo dar un autógrafo. El niñito dijo, oh, no, porque la maestra no nos deja pedir autógrafo. Pero es cierto que la fotografía de Anthony Anderson apareció en la revista USA Today, junto a la cara de asombro del presidente mostrando una tarjeta de crédito. Quiere decir que ni siquiera el presidente de los Estados Unidos escapó de tener que dar una identificación. Hermanos, nosotros como cristianos, tarde o temprano, en el transcurso de nuestras vidas aquí, vamos a tener que mostrar una identificación. En Daniel capítulo 3
se nos presenta el caso de 3 hombres de Dios que tuvieron que identificarse. Vamos a dividir este mensaje en 3 temas. Primero, fe probada. Segundo, fe demostrada. Y luego, fe vindicada. Vamos a ver esta fe probada en Daniel capítulo 3, los versículos del 1 al 12. Dice así, me siguen con la vista. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Pero esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey: Nabucodonosor, rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abed-nego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Vamos a tratar de encontrar similitud entre este episodio y los días en que vivimos hoy. Vamos a imaginarnos que Sadrach, Mesach y Abed-nego nos van a representar a todos nosotros los creyentes. El rey Nabucodonosor va a representar al mismo diablo. Los ayudantes del rey, junto con aquel pregonero, van a representar los demonios y todos los líderes falsos. La estatua que simbolizará los sistemas paganos de este mundo. La música, las filosofías, ideologías, todos los vientos de falsas doctrinas de demonios. Vamos a imaginarnos que los pueblos van a representar al mundo y el horno de fuego va a representar la prueba de fe. Jesús, en la parábola de la semilla, nos enseña que habrá profesantes que, como aquella semilla que cayó en pedregales, reciben la palabra con gozo, pero al no tener raíz, cuando viene la persecución o la aflicción por causa de la palabra, estos tropiezan, según Él nos enseña en Mateo 13, del 20 al 21. Así que no están solamente aquellos que tropiezan, pero hay cristianos también que experimentan demasiado seguido bajas en sus vidas espirituales, continuamente. Pero entre todos
habrá cristianos incondicionales que harán una marcada diferencia en sus vidas. No importa que la influencia mundanal sea grande, por más atrayente que sea la música, la algarabía, son cristianos que no doblan sus rodillas ante los sistemas de este mundo. Y notan como en el versículo 12 dice, hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Sadrach, Mesach y Abednego representan los cristianos que, como dijera el Señor Jesús, están en el mundo, pero no son del mundo. El rey Nabucodonosor representa al diablo que persigue la adoración de todos los hombres. ¿Recuerdan ustedes que al mismo Señor se atrevió a decirle, te daré los reinos de este mundo si postrado me adorares? Los ayudantes del rey representan todos los demonios que se confabulan para diseminar todas las mentiras del diablo. La estatua representa todo sistema pagano que usa el diablo para hacer caer al hombre en idolatría. Como dice Mateo 24, inclusive haciendo grandes señales y prodigios, engañando, si fuere posible, aún a los escogidos. La música representa toda falsa religión, el movimiento de la nueva era, doctrinas de demonios que son atrayentes al oído humano. Los pueblos a este mundo y todo aquel que se deja arrastrar por las corrientes. Y el horno de fuego va a representar la prueba. Dice la palabra de Dios que nuestra fe como cristiano seguro va a ser probada. En Primera de Pedro 4, sin desmarcar a Daniel, Primera de Pedro 4, versículos 12 al 16, se nos enseña esta verdad. Primera de Pedro 4, 12 al 16, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. ¿Está alguno aquí pasando por pruebas? Dice, no les sorprenda, no les sorprendan estas pruebas. Dice, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Sino gozaos por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros, mire cómo dice, padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Hasta ahí. Vemos claramente, como dice la palabra de Dios, que nuestra fe como cristiano va a ser probada. Nuestro segundo tema, fe demostrada. Vamos a ver qué sucedió allí con estos tres varones. Versículos del 13 al 18. ¿Cuántos pueden decir Nabucodonosor conmigo? Okay. ¿Cuántos se trabaron? Entonces, dice el versículo 13, Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo.
¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Hermanos, el enemigo, de igual manera que se acercó a Jesucristo, va a tratar con ímpetu contra el creyente. Lo hizo con Pedro. Va a interrogar al creyente. ¿Es verdad que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora imaginemos una situación muy similar. Que te digan: cristiano, ¿es verdad que ustedes no van a discotecas? No bailan, no se dan a vicios, no se divierten, no escuchan música satánica. ¿Es verdad, cristiano, que ustedes no siguen la moda? No se visten indecentemente ni dicen chistes sucios. ¿Es verdad, cristiano, que ustedes no celebran Halloween? Ustedes no saben vivir la vida. Sí dirán. Y te dirán: ¿te gustaría venir conmigo a una fiesta? ¿Estás dispuesto para que cuando empecemos a fumar o usar droga la uses? ¿Estás listo para el primer trago? ¿Te gustaría ver esta película R? ¿Te gustaría ver pornografía? ¿Disfrutar y bailar con nosotros de la buena música? Cristiano, ¿quieres reguetearte con el reggaetón? ¿Estás dispuesto? Y sigue la voz del diablo. ¿Qué haces ahí aburrido, metido en esa iglesia todo el tiempo? ¿Que no puedes dejar de ir un domingo por ir a la playa con nosotros? ¿Qué respondieron los tres ancianos? Oh, no. No eran ancianos, eran jóvenes. Sadrach, Mesach y Abed-nego eran jóvenes. Me impresiona mucho cómo respondieron. ¿Sabe qué? Sobre esto no necesitamos ni responderle, porque ustedes saben lo que les vamos a decir. No. Yo no estoy dispuesto a correr su mismo desenfreno. No estoy dispuesto a seguir el mismo modo de pensar de ustedes. Les dijeron: yo no estoy dispuesto ni a ofender a mi Dios, ni a mi Señor, ni a mi Salvador por estarme congraciando contigo, agradando al diablo. ¿Por qué? Porque yo estaba muerto, pero Jesucristo murió en la cruz del Calvario para darme vida. Por eso ahora yo digo con Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y cuando vengan con ese tipo de influencia, puedo responderles como dice Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Quiere decir que yo vivo para glorificar a Jesucristo. Yo no vivo para congraciarme con el diablo ni con aparentes amigos, sino vivo para glorificar a mi Señor. Y sí, soy feliz sirviendo a Dios. Y soy feliz participando de la iglesia, de la santidad del pueblo de Dios. Ahora en mi nueva naturaleza, mi deleite es la comunión con Dios y la coinonía de su pueblo. Por más atrayente que sea la música que me invita
voy a decir no. Yo no necesito responderles al respecto. Mi respuesta es no. Vamos a ver cómo la fe de estos 3 jóvenes fue vindicada en Daniel capítulo 3, los versículos del 19 en adelante. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, se desnudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-nego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abed-nego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abed-nego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó, se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. El aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abed-nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abed-nego salieron del medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey, para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego sea descuartizado, y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abed-nego en la provincia de Babilonia. Según este relato, la fe de estos jóvenes fue vindicada y el Señor glorificado a través de ellos. Hubo allí manifestación de su presencia. El Señor los libró. Y como hemos podido ver, el nombre de Dios fue puesto en alto. Se reunieron todos para ver qué había pasado. Dice que ni tan siquiera habían salido con olor a humo. Y ustedes saben bien que eso es un milagro prácticamente. Póngase a freír un pescado dentro de la casa. Y cuando usted salga, mire a ver a lo que usted huele. Pero estos jóvenes ni tan siquiera, dice, tenían olor a humo por el milagro que había hecho Dios. Hermanos, primera de Pedro, capítulo 1, versículos 2 al 8. Donde dice Pedro: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis
Y ahora miren, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Como cristiano, ¿para qué yo vivo? Yo vivo para glorificar a Dios en mi vida, especialmente cuando mi fe es puesto a prueba. O yo vivo para congraciarme con el diablo, o yo vivo para otras cosas. Esto me está enseñando a mí que por más fuerte que sea el régimen que me está atrayendo o que me está oprimiendo, no tengo por qué dejarme influenciar. Tenemos el poder de Dios que nos sostiene y tenemos la oración para pedir fuerzas. Piense cuántas veces usted ha sido llevado al jardín de su Edén y allí, frente por frente a lo prohibido, cuántas veces hemos mordido y hemos caído como un pez cae en su anzuelo. ¿Cuántas veces hemos caído ante la tentación? Hermano, no busque culpable. No le eche culpable ni a aquello, ni a nadie, ni a nada, ni al mismo diablo. Yo lo he dicho en otras ocasiones. Muchas veces el mismo diablo se asombra de lo que hacemos nosotros. Muchas veces lo espantamos a él mismo con las cosas que hacemos. No le eche culpa a nadie. Échele culpa a los deseos desordenados que hay dentro de cada uno de nosotros, que se llama concupiscencia, que es lo que tenemos que batallar y mantener muertos. Porque el cristiano estará siempre dispuesto a presentar defensa. Así que, en conclusión, hemos presentado un tremendo ejemplo que enseña que la fe del cristiano va a ser probada. No ignoremos esta verdad bíblica. Muchos de nosotros estamos pasando por estas pruebas. Pero dice Jesús en Lucas 18:8, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Cuando venga Cristo, que está pronto por venir, ¿va a hallar fe en la tierra? Puede que en este país, gracias al Señor, no tengamos que pasar por algo literal como lo que le sucedió a Sadrach, Mesach y Abednego y ser echados realmente en un horno de fuego, así como ellos tuvieron que pasar. Pero sí, nuestra fe es probada constantemente por el estilo de vida que se vive en este país. Ellos sabemos que aquí se vive un estilo de vida completamente anticristiano, donde se ignoran las advertencias bíblicas, donde lo único que se persigue es la inmoralidad. ¿No se ha dado cuenta que ningún producto llama la atención a menos que tenga algo con relación al sexo en sus anuncios? Porque lo que se persigue es la inmoralidad en este país. No hay temor, no hay reverencia ante Dios. Y dice Jesús, muchos escogidos, si es posible, serán engañados por estas filosofías seculares. Y son cristianos que viven vidas dobles. Lo mismo los ves sirviéndole a Dios que siendo atraídos por toda esta música mundanal. Que cuando empiezan todos los instrumentos a tocar, no hay manera de quedarse quieto. Y son atraídos por todas estas influencias. Entonces están viviendo una doble vida. Y es lo que el Señor dice: cuando tu fe sea probada, hallaré fe en la tierra. Cuando este tipo de prueba toque a nuestra puerta y se nos invite personalmente a participar de las obras infructuosas del diablo, ¿cuál va a ser tu reacción? Adolescentes, ¿cuál va a ser tu reacción? Teenagers.
Cuando vengan con todas estas invitaciones, ¿cómo vas a reaccionar? ¿Qué vas a decir? Jóvenes, ¿qué van a decir ustedes? ¿Van a decir como estos 3 jóvenes? No es necesario ni que les responda. No. Inclusive, aunque otros con etiqueta de cristianos aflojen y digan que sí, ellos no son mi modelo. Yo no los tengo que seguir a ellos, porque a quien yo tengo que seguir es a Jesucristo. Y cuando vengan y hagan influencia sobre mi vida, soy yo el que tengo que responder personalmente. Usted no va a decir, no, porque mira, porque si aquel lo hizo, yo también lo hice. Porque no. Usted tiene que responder personalmente cuando comience la música de todas las filosofías de este mundo, empezar a traerle y hacer influencia en usted y a invitarle. ¿Qué usted va a decir? ¿Usted va a decir no? Mi deseo es glorificar a Dios en mi vida. ¿Eso es lo que usted va a decir? Fíjese, ya termino con esta frase. Viva de tal manera la vida cristiana que no se avergüence de vender su loro al más chismoso del pueblo. Vamos a orar. Señor, tú pones delante de nosotros el ejemplo de 3 jóvenes que no doblaron sus rodillas, por más fuerte que haya sido el régimen que hacía influencia en ellos. No doblaron sus rodillas aunque tenían la amenaza de un horno de fuego. Y es un gran ejemplo para los días en que vivimos, donde continuamente, Señor, se nos está atrayendo con el secularismo, materialismo y todas las filosofías de la nueva era que nos rodean. Como cristianos, todos los días nuestra fe es probada, nuestras convicciones, el lugar donde estamos parados, lo que hemos creído y lo que hemos adoptado, Señor, como estilo de vida. Solamente te pedimos, Señor, tu poder y fuerza. Primeramente, si nuestras rodillas han flaqueado y se han doblado, Señor, ante las atracciones de este mundo y hemos sido sutilmente engañados, Señor, perdónanos. Señor, lávanos con tu sangre preciosa. Señor, somos hijos tuyos. Hemos creído en ti, hemos nacido de nuevo. Ayúdanos y danos el poder de tu Espíritu Santo, Señor, para tener este tipo de convicción, para tener este tipo de fe, Señor, que no se dobla ante ningún Dios que no sea ante ti, que no sirve a nadie que no sea a ti, Señor, y que vivimos para ti porque ya Cristo es nuestro vivir. Que ese sea, Señor, la convicción de cada uno de nosotros y salgamos de aquí meditando en este ejemplo que tú nos pones. Porque tú vienes pronto por la iglesia y tú preguntas, ¿hallaré fe en la tierra? ¿Por qué? Porque los días son tiempos postreros y peligrosos y necesitamos afirmar nuestra fe en tus verdades y decidir vivir para ti, Señor. Apártanos del mal, ayúdanos, Señor, a hacer el bien. Manténnos día a día buscando, Señor, de tu santidad. Padre, y en medio de este tema, ¿cómo no hemos de orar por los jóvenes, los adolescentes que están entre nosotros? Para que, Padre, de ellos salgan este tipo de jóvenes con convicciones que aprendan, Señor, a decir no, que aprendan a poner un freno, Señor, a todos aquellos que quieren desviarles de tus caminos. Fortalece la fe de ellos en ti, Señor. Sé nuestro ayudador. Confiamos, Señor, solo en tu poder para vivir este tipo de vida cristiana y ser hallados fieles. Porque, Señor, siendo fieles, tú manifestarás tu presencia. Habrá liberación, Señor, de manera tal que dejaremos sorprendido al mundo. Que el mundo sepa que no hay Dios como el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego,
No hay Dios como mi Dios. En Cristo oramos. Amén.